07. Una confianza inquebrantable en el poder de Dios como tema general y como subtema enfrentando a nuestro verdadero enemigo. Éxodo 14, 10, 11 y 12 dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El enemigo quiere que nos concentremos en la carne, que protejamos la carne, que pongamos nuestra confianza en la carne. Cuando se cae en la trampa, según dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando se cae en la trampa, lo que se hace es robar la gloria a Dios. Algo que legítimamente le pertenece a Él. Dijo David a Goliat: yo vengo a ti en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, el Dios de los escuadrones de Israel, dice David, el Dios a quien has provocado, le dijo a Goliat. O sea, ir con nuestras capacidades es ir a la derrota. Al enfrentar la guerra espiritual, Dios hace cosas que están más allá de todo entendimiento humano, por lo que debemos dejar de cuestionar a Dios. Cuando el pueblo de Israel, guiados por Moisés en su salida de Egipto, solo pudieron avanzar un trecho cuando se encontraron con el Mar Rojo. Se enojaron con Moisés y lo culparon del fracaso a Moisés, según el versículo 11 y 12 que acabamos de leer, donde ellos le dicen: ¿no había sepulcro en Egipto? Me hubieran quedado allá y que ya nos hubieran sepultado. Que les que fuéramos esclavos, pero viviéramos allá bien. Bueno, son las palabras que está diciendo, ¿no? La razón es que el ejército de egipcio los seguía muy de cerca. Ellos no tenían solución a este problema. No sabían cómo podrían escapar, porque lo que humanamente veían era una montaña a un lado, un desierto a otro lado, el Mar Rojo enfrente y el ejército de Egipto detrás. Humanamente, ¿qué podían hacer?
Allí es donde entra la confianza en Dios. Ellos no veían solución humana. Aquí entra un punto que a veces no lo consideramos. Es un gran deleite para Dios llevar a su pueblo donde no hay solución humana para que podamos depender de Él. Ya que cuando se llega a ese lugar y situación, Dios demuestra cuán poderoso es. Aquello que parecía imposible se convierte en algo posible. Como muchos acertijos, muchas preguntas que uno no encuentra, porque la misma voz nos va guiando, nos va acomodando, y no encontramos cómo se pueda librar de algo o cómo se pueda lograr algo. Eso es muy común en el ser humano. Pero en el último momento, Dios abre las aguas del Mar Rojo. Dice la Biblia que un viento oriental llegó y como remolino y abrió el mar. Alguien podría decir, qué casualidad que en ese momento llegó el remolino. No, 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 no. Dios no dio de casualidades. Dios es Dios de causalidades. Entonces, cuando ven el mar abierto, el pueblo de Israel pasó por el medio del mar. Y aquí podemos ver que Dios tenía una solución imprevista y también increíble para que cruzaran. Pero todavía tenía grandes sorpresas. Dios estaba guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y en este cuadro, la parte más interesante de esta historia se da cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Ya están al otro lado del mar. Ellos llegan sanos y salvos a la otra orilla. Hay muchas ideas que pueden generarse en nuestra mente en ese cuadro. Antes de eso, Dios se había colocado la nube en medio del pueblo de Israel como nube de fuego que no dejaba que los egipcios alcanzaran a Israel. Ellos caminaron, cruzaron, llegaron al otro lado. No supieron cómo sucedió todo eso, pero sí supieron que sucedió algo especial. Entonces, cuando ellos llegan sanos y salvos a la otra orilla, el ejército egipcio que los venía persiguiendo también entraron al mar por tierra seca. Pero cuando ellos cruzan, el ejército está en medio del mar. Entonces Dios hizo que el mar se cerrara. Y que todo el ejército fuera destruido en ese preciso momento. Se ahogaron. Con esto,
El Señor demuestra que para Él no hay imposibles. Ojo, Dios me lo bendiga.